El murmullo de la sala se desvanecía como el eco de una ola distante mientras Tom y yo nos sentábamos en el sofá, rodeados de rostros conocidos que nos miraban con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Habían pasado años desde que éramos el centro de las conversaciones, desde que nuestras risas resonaban como campanas en una noche de verano. Ellos, nuestros amigos, nuestros vecinos, todos parecían haber decidido que nuestra historia había alcanzado su epílogo. Una vida tranquila, un amor sereno, un crepúsculo apacible para dos almas que ya no tenían nada que demostrar. Pero esa noche, algo en el aire se sentía diferente, como el preludio de una tormenta que nadie veía venir. Tom estaba a mi lado, con ese aire suyo tan sereno, su tobillo descansando despreocupadamente sobre su rodilla, su mano apenas rozando la mía. Siempre había sido así, silencioso, firme, un ancla en medio de cualquier caos. Yo, en cambio, sentía el calor subiendo por mi pecho, una chispa que no estaba dispuesta a dejar que se apagara bajo el peso de sus suposiciones. Ellos pensaban que éramos un capítulo cerrado, una pareja que había dejado atrás los días de pasión ardiente por una rutina cómoda. Pero no sabían nada, no podían ver cómo nuestras miradas aún encendían fuegos, cómo nuestras caricias seguían tejiendo promesas en la penumbra. Mrs. Blake, con su copa de vino en la mano y esa sonrisa suya que siempre parecía esconder un filo, rompió el silencio. Bueno, al menos ustedes ya no tienen que preocuparse por esas cosas, ¿verdad? Ahora solo queda disfrutar de la calma, dejar atrás todo ese esfuerzo. Su risa era ligera, pero cortante, y su esposo asintió con un murmullo que pretendía ser un cumplido. Los demás rieron suavemente, como si estuvieran de acuerdo, como si nuestra vida fuera un trofeo que ya habíamos ganado y ahora solo quedaba exhibirlo en una vitrina polvorienta. Miré a Tom. Sus ojos, esos pozos oscuros que aún me hacían temblar después de 21 años, se encontraron con los míos. No dijo nada, pero no hacía falta. Había una chispa en su mirada, un desafío silencioso que solo yo podía leer. Me incliné hacia él, mi mano deslizándose lentamente por su brazo, sintiendo la firmeza bajo su camisa, el calor que nunca se había desvanecido. ¿Sabes qué?, dije, mi voz baja pero clara, cortando el aire como un susurro que exigía atención. Nosotros no hemos terminado de sorprender. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Mrs. Blake parpadeó, su sonrisa titubeando por un instante. Mr. Hart, al otro lado de la sala, levantó la vista del suelo y su esposa se enderezó en su asiento, como si presintiera que algo estaba a punto de cambiar. Tom sonrió, esa curva leve en sus labios que siempre me había derretido, y apoyó su mano sobre la mía, apretándola con una intención que no necesitaba palabras. 21 años, dijo con calma, su voz profunda resonando en el espacio entre nosotros, y aún siento que cada noche contigo es como la primera. No pude evitarlo. Me reí suavemente, un sonido que salió desde lo más hondo de mi pecho, y me acerqué aún más, mi cuerpo rozando el suyo como si el sofá fuera demasiado pequeño para contener lo que sentía. Ellos no lo entienden, susurré, lo bastante alto para que todos lo oyeran. Piensan que el tiempo nos apagó, pero solo nos hizo arder más fuerte. Mis dedos se deslizaron por su pecho, deteniéndose justo sobre su corazón, donde podía sentir los latidos firmes y constantes que me habían guiado durante décadas. Mrs. Blake intentó reír de nuevo, pero esta vez sonó forzada, insegura. ¿En serio? ¿Todavía? Vamos, no me digan que... Sus palabras se desvanecieron cuando vio cómo mis ojos no se apartaban de Tom, cómo mi cuerpo se inclinaba hacia él como si fuera magnético. No era solo un juego, no era una broma. Era la verdad desnuda, expuesta ante ellos como un cuadro que no podían ignorar. Y entonces, como si hubiéramos ensayado cada movimiento, Tom se inclinó hacia mí. Su aliento rozó mi mejilla, cálido y familiar, y sus labios encontraron los míos en un beso que no pedía permiso ni se disculpaba. Fue lento al principio, un roce que prometía más, pero luego se profundizó, sus manos deslizándose por mi espalda, atrayéndome hasta que no quedó espacio entre nosotros. El mundo a nuestro alrededor se desdibujó. Las risas incómodas, los susurros, las miradas. Solo estábamos nosotros, dos almas que se negaban a ser olvidadas.
Cuando nos separamos, el aire en la sala había cambiado. Nadie hablaba, nadie se movía. Mrs. Blake sostenía su copa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Mr. Hart miraba a su esposa con una intensidad que no había estado allí antes. Y yo, con el sabor de Tom aún en mis labios, sonreí. ¿Crees que esto es todo lo que tenemos para dar?, pregunté, mi voz un susurro seductor que retumbaba en el silencio. Esto es solo el comienzo. Tom me miró, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y deseo, y supe que él estaba conmigo en cada paso. Habíamos sido subestimados, relegados a un rincón de sus mentes como una historia terminada. Pero esa noche, frente a todos, les dimos algo que nunca olvidarían, y no podían apartar la mirada. El tintineo de las copas y las risas superficiales llenaban la sala como una melodía desgastada, pero debajo de todo eso había una corriente que solo Tom y yo podíamos sentir. Mrs. Blake, con su vestido negro ajustado y esa actitud que siempre parecía rozar el borde de la burla, se recostó en el brazo del sofá, dejando escapar un suspiro teatral que hizo girar todas las cabezas hacia ella. «Ay, Dios mío», dijo, agitando una mano como si estuviera agotada solo de pensarlo. «Es que todas las noches parece que estamos compitiendo por una medalla o algo por el estilo». Su risa cortó el aire, aguda y deliberada, y Mr. Blake, con su vaso de whisky en la mano, levantó la mirada lo justo para esbozar una sonrisa torcida. «¿Qué puedo decir?», murmuró él. «Algunos de nosotros todavía estamos en nuestra mejor época». La sala estalló en carcajadas, pero no eran risas cálidas ni sinceras. Eran afiladas, punzantes, como si estuvieran destinadas a alguien más que a ellos mismos. Y entonces, Mrs. Blake giró su mirada hacia nosotros, sus ojos brillando con algo que no era exactamente amabilidad. Levantó su copa en un brindis burlón y sonrió, mostrando los dientes como un lobo disfrazado de cordero. «Pero, claro, ustedes dos ya no tienen que preocuparse por esas cosas, ¿verdad? Quiero decir, han cumplido su tiempo. Ahora solo queda relajarse, disfrutar de las partes tranquilas de la vida, sin necesidad de seguirle el paso a todas esas expectativas nocturnas». Hizo un gesto vago con la mano, su sonrisa curvándose en una mueca que pretendía ser compasiva, pero que apestaba a superioridad. Tom, a mi lado, se quedó inmóvil. Su cuerpo no se tensó, no delató nada, pero yo lo conocía demasiado bien. Sentí el cambio en él, la forma en que su respiración se detuvo por una fracción de segundo, como si estuviera midiendo el peso de sus palabras. Yo, sin embargo, no pude contenerme. Incliné la cabeza hacia un lado, dejando que una sonrisa lenta y peligrosa se dibujara en mis labios. ¿Eso crees?, pregunté, mi voz suave como el roce de la seda, pero cargada de una promesa que ella no podía ignorar. Mrs. Blake parpadeó, sorprendida por mi tono, pero se recompuso rápidamente. «Oh, vamos», dijo riendo de nuevo, aunque esta vez sonó menos segura. «No me digas que todavía están... ¿En serio? ¿A su edad?». Su mirada recorrió mi cuerpo y luego se posó en Tom, como si estuviera evaluando si éramos capaces de desafiar su pequeño mundo de certezas. Mr. Blake soltó una risita baja, murmurando algo sobre cómo habíamos ganado nuestro descanso, pero sus ojos no se apartaron de nosotros. Miré a Tom. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, y en ellos vi el mismo fuego que había sentido la primera noche que nos tocamos, hace más de 2 décadas. No necesitaba palabras para saber lo que estaba pensando. Éramos un equipo, una fuerza que nadie en esa sala podía comprender. Deslicé mi mano lentamente por su muslo, dejando que mis dedos se detuvieran justo donde podía sentir el calor de su piel a través de la tela. «¿Sabes qué, Mrs. Blake?», dije, mi voz subiendo apenas lo suficiente para que todos me oyeran. «No solo seguimos en el juego, sino que lo jugamos mejor que nunca». El silencio que siguió fue eléctrico. Mrs. Blake abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Tom giró la cabeza hacia mí, su mano cubriendo la mía, apretándola con una intensidad que me hizo temblar. «21 años», dijo, su voz grave y tranquila, resonando en el espacio entre nosotros como un juramento. «Y cada noche contigo sigue siendo una obra maestra». Sus palabras eran para mí, pero estaban destinadas a ellos, a todos los que nos miraban con incredulidad. Me incliné hacia él,
mi cuerpo rozando el suyo, mi aliento mezclándose con el suyo mientras mis labios rozaban su oído. Ellos no tienen idea. Susurré SoundsClick para escuchar en Spotify. No pude resistirme. Me acerqué aún más, mi pecho rozando su brazo, y dejé que mi mano subiera por su pecho, deteniéndose justo sobre su corazón. Nosotros no solo lo hacemos casi todas las noches, dije, mi voz baja y cargada de intención, sino que él es una bestia en la cama. Sentí como Tom se relajaba bajo mi toque, una risa suave escapando de su garganta mientras me miraba con esa calma suya que siempre me desarmaba. Mrs. Blake dejó escapar un sonido agudo, algo entre una risa y un jadeo, y Mr. Blake levantó la vista de su bebida, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. «Espera, ¿en serio? ¿Todas las noches?», dijo ella, sus ojos recorriéndonos de arriba abajo como si intentara descifrar un acertijo imposible. «Quiero decir, tú todavía te ves increíble, pero no hay manera de que él pueda seguir ese ritmo». Dejé que el silencio se alargara, saboreando la tensión que crecía en la sala. Luego sonreí, mis ojos fijos en los de ella. «¿Te sorprenderías de lo que es capaz?», dije, y mi mano se deslizó más arriba, rozando su cuello, dejando que todos vieran la verdad en cada uno de mis movimientos. Tom se inclinó hacia adelante, su voz serena pero firme. «Ella hace que sea fácil seguirle el paso», dijo, y sus ojos se encontraron con los de Mr. Blake por un instante, un desafío silencioso que no necesitaba explicación. La risa de Mr. Blake fue corta, casi nerviosa. «Sí, bueno, no lo creería si no lo viera con mis propios ojos», dijo, y aunque intentó sonar despreocupado, sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y expectantes. Miré a Tom y supe que no había vuelta atrás. «¿De verdad crees que estoy fanfarroneando?», pregunté, mi tono juguetón pero cargado de intención. No respondió, pero tampoco apartó la mirada. Dejé que el silencio se alargara, que la tensión se espesara como el preludio de una tormenta. Luego sonreí de nuevo, una sonrisa que prometía todo lo que ellos nunca habían imaginado. «¿Sabes? No planeaba dar un espectáculo esta noche», dije, poniéndome de pie y suavizando mi mano sobre el hombro de Tom. «Pero ya que lo pediste tan amablemente», me giré hacia él, mis dedos deslizándose lentamente por su pecho, y el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. La sala quedó en silencio, pero no vacía. Podía sentir sus ojos, podía sentir cómo se habían quedado inmóviles, atrapados en el torbellino de lo que estábamos a punto de desatar. Y nosotros, Tom y yo, estábamos listos para mostrarles que el fuego entre nosotros no solo seguía vivo, sino que ardía más brillante que nunca. La sala estaba suspendida en un silencio expectante, como si el aire mismo contuviera el aliento, esperando a que alguien rompiera el hechizo que habíamos comenzado a tejer. Tom seguía a mi lado, su presencia tan sólida como siempre, una roca en medio de un mar agitado. Su tobillo descansaba sobre su rodilla, su mano apenas rozando la mía, y aunque no decía mucho, su calma era un lenguaje que yo había aprendido a descifrar con los años. Cada línea de su rostro, cada leve inclinación de su cabeza, me hablaba de un amor que no necesitaba alardear para ser inmenso. Pero esa noche, no era solo su calma lo que llenaba el espacio entre nosotros, era mi atrevimiento, un fuego que ardía en mi pecho y que estaba decidida a dejar salir. Mrs. Blake aún sostenía su copa, sus dedos apretándola con demasiada fuerza, su sonrisa tambaleándose mientras sus ojos saltaban entre Tom y yo. Había lanzado su desafío, su pequeño comentario sarcástico sobre cómo nuestro tiempo de pasión había quedado atrás. Y ahora parecía no saber cómo manejar la chispa que habíamos encendido en respuesta. «¿Entonces qué?», dijo, su voz más aguda de lo que pretendía. «¿Nos van a decir que todavía están como recién casados después de tantos años?». Su risa era frágil, un intento de recuperar el control, pero yo no estaba dispuesta a dejar que su incredulidad apagara lo que sentía. Miré a Tom y sus ojos se encontraron con los míos. Había en ellos una suavidad infinita, pero también una chispa de complicidad, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de hacer. «21 años», dijo él, su voz baja y profunda, resonando en la sala como un eco que llegaba hasta el alma. «Y diría que los últimos 5 han sido los mejores». Sus palabras eran simples,
pero estaban cargadas de una verdad que no necesitaba adornos. Cada sílaba era una caricia, una declaración silenciosa de que nuestro amor no se había desgastado con el tiempo, sino que se había vuelto más intenso, más puro, más nuestro. Me incliné hacia él, mi cuerpo rozando el suyo, mi mano deslizándose lentamente por su brazo hasta descansar sobre su pecho. Podía sentir los latidos de su corazón bajo mis dedos, firmes y constantes, como un tambor que marcaba el ritmo de nuestra historia. «Ellos no lo entienden», dije, mi voz suave pero cargada de intención, lo bastante alta para que todos me oyeran. «Piensan que el tiempo nos ha apagado, que nos ha convertido en sombras de lo que éramos. Pero se equivocan». Mis dedos subieron hasta su cuello, rozando la línea de su mandíbula, y sonreí. Una sonrisa que era tanto para él como para los que nos miraban. «Este hombre», continué, dejando que mi mano se detuviera justo bajo su barbilla, «es una bestia en la cama». Un jadeo suave escapó de alguien detrás de mí. Creo que fue Mrs. Hart, pero no me giré a mirar. Mis ojos estaban fijos en Tom, en la forma en que una risa baja y cálida vibró en su garganta, en cómo sus labios se curvaron en esa sonrisa suya que siempre me había desarmado. «¿Eso crees?», murmuró él, su voz un susurro que era solo para mí, aunque todos podían oírlo. Sus dedos encontraron los míos, entrelazándose con una naturalidad que hablaba de años de cercanía, y apretó mi mano con una fuerza que me hizo temblar. «Lo sé», respondí, inclinándome aún más cerca, hasta que mi aliento rozó su mejilla. «Y no solo eso, nosotros lo hacemos casi todas las noches». Mi voz era un desafío, un canto de victoria que no pedía permiso ni se disculpaba. Dejé que las palabras colgaran en el aire, que se hundieran en la mente de todos los que nos rodeaban, y luego me giré hacia Mrs. Blake, cuyos ojos estaban abiertos de par en par, su copa temblando ligeramente en su mano. «¿Crees que exagero?», pregunté, mi tono juguetón pero afilado, como una daga envuelta en terciopelo. Ella intentó reír, pero el sonido salió débil, inseguro. «¿En serio? ¿Todas las noches? Vamos, no hay manera». Su mirada recorrió a Tom de arriba abajo, como si buscara pruebas de que estaba mintiendo, como si no pudiera imaginar que un hombre como él, después de tantos años, aún tuviera ese fuego en su interior. Pero yo sabía la verdad. Lo sentía cada vez que me tocaba, cada vez que sus manos recorrían mi piel como si aún estuviera descubriéndome por primera vez. Tom se inclinó hacia mí, su aliento cálido rozando mi oído mientras susurraba. «Déjalos que duden». Su voz era calma, pero había una intensidad en ella que me hizo estremecer. Luego levantó la mirada hacia Mr. Blake, que nos observaba con una mezcla de incredulidad y algo que parecía envidia. «Ella hace que valga la pena cada segundo», dijo, y sus palabras fueron como un juramento, una promesa que resonó en la sala y me envolvió como un abrazo. No pude contenerme más. Me giré hacia él por completo, mi mano subiendo por su pecho hasta enredarse en su cabello, y lo atraje hacia mí. Nuestros labios se encontraron en un beso que era lento, deliberado, pero cargado de un hambre que no podía ocultar. Sus manos se deslizaron por mi espalda, atrayéndome hasta que no quedó espacio entre nosotros, y por un momento el mundo desapareció. No había señora Blake, ni risas incómodas, ni miradas curiosas. Solo estábamos nosotros, dos almas que se habían encontrado hace 21 años y que seguían eligiéndose cada día. Cuando nos separamos, el aire en la sala había cambiado. Mrs. Blake estaba muda, su copa olvidada en su mano. Mr. Hart miraba a su esposa con una intensidad nueva, y los demás parecían atrapados en un trance que no podían romper. Sonreí, mis dedos aún enredados en el cabello de Tom, y miré a los ojos de todos los que nos rodeaban. «¿Todavía creen que estamos acabados?», pregunté, mi voz un susurro seductor que cortaba el silencio. «Porque esto», dije apretándome más contra él, «es solo una muestra de lo que somos». Tom me miró, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y deseo, y supe que no había nada que ellos pudieran decir para apagar lo que ardía entre nosotros. Mi atrevimiento y su calma eran las dos caras de una misma moneda, un amor que desafiaba el tiempo y las expectativas,
y esa noche estábamos listos para mostrarles todo lo que aún teníamos por dar. El aire en la sala se había vuelto denso, casi tangible, como si cada palabra, cada mirada, cada roce entre Tom y yo hubiera tejido una red invisible que atrapaba a todos los presentes. El desafío había sido lanzado. Las dudas de Mrs. Blake colgaban en el aire como un eco que se negaba a desvanecerse. Y ahora, con cada latido de mi corazón, sentía que el momento había llegado. No era solo una respuesta a su incredulidad, era una declaración, un acto de amor tan crudo y verdadero que nadie podría ignorarlo. Y Tom, con esa calma suya que siempre me había anclado, estaba listo para seguirme hasta el borde del abismo. Me puse de pie lentamente, mis movimientos deliberados, dejando que el peso de cada paso resonara en el silencio. Mis dedos rozaron el hombro de Tom mientras me colocaba frente a él, mi cuerpo alineado con el suyo como si estuviéramos a punto de bailar una danza que solo nosotros conocíamos. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros y profundos, brillando con una promesa que no necesitaba palabras. Había una electricidad en el aire, una corriente que fluía entre nosotros y se extendía por la sala, haciendo que todos los demás se quedaran inmóviles, atrapados en la intensidad de lo que estaba a punto de suceder. ¿Creen que nuestro fuego se apagó?, pregunté, mi voz baja pero clara, dirigiéndome a nadie en particular y a todos a la vez. Mis manos encontraron los brazos del sofá a ambos lados de Tom, encerrándolo mientras me inclinaba hacia él, mi rostro a solo centímetros del suyo. Porque voy a mostrarles lo equivocados que están. Mi tono era suave, casi un susurro, pero cargado de una certeza que cortaba como una cuchilla. Sentí un jadeo suave desde algún lugar de la sala, quizás Mrs. Hart, pero no aparté la mirada de Tom. Él era mi mundo en ese momento, mi todo. Con un movimiento lento y deliberado, me arrodillé frente a él, mis rodillas hundiéndose en la alfombra suave, mi cuerpo relajado pero lleno de propósito. Sus ojos nunca dejaron los míos, y en ellos vi una mezcla de orgullo, deseo y una confianza absoluta que me dio alas. Mis manos se deslizaron por sus muslos, firmes y cálidos bajo la tela, hasta que encontraron lo que buscaban. No había vacilación en mí, solo una certeza que nacía de años de amor, de noches compartidas, de un vínculo que el tiempo solo había fortalecido. Cuando mis dedos lo rodearon, sentí su respuesta inmediata, su cuerpo firme y listo, como si hubiera estado esperando este momento tanto como yo. El silencio en la sala se rompió con un susurro ahogado, un movimiento inquieto desde el otro lado del sofá. Alguien cambió de posición, alguien contuvo el aliento, pero no me importó. Mi mundo era Tom, la forma en que su respiración se volvía más profunda, la manera en que su mano se alzó, vacilante al principio, antes de descansar suavemente en mi nuca. No empujó, no guió, solo estuvo allí, anclándome, diciéndome sin palabras que estaba conmigo en cada paso. Bajé la cabeza, mis labios rozando su piel con una lentitud que era tanto una caricia como una promesa, y sentí como su cuerpo se tensaba bajo mi toque, un temblor apenas perceptible que me hizo sonreír contra él. Cada movimiento era deliberado, cada roce una declaración. No había prisa, no había necesidad de apresurarse. Esto no era solo para ellos, para los ojos que nos observaban con una mezcla de asombro y envidia. Era para nosotros, para el amor que habíamos construido noche tras noche, año tras año. Mi lengua trazó un camino lento, saboreando la cercanía, la intimidad que compartíamos incluso en medio de una multitud. Tom dejó escapar un suspiro suave, un sonido que vibró en su pecho y se hundió en mi corazón, y supe que él también estaba perdido en esto, en nosotros. Miré por encima de mi hombro, solo un instante, lo suficiente para captar las expresiones de los demás. Mrs. Blake estaba rígida, sus manos apretadas sobre sus rodillas, sus labios entreabiertos como si no pudiera decidir si estaba escandalizada o fascinada. Mr. Blake se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos, sus nudillos blancos donde agarraba el brazo del sofá. Mrs. Hart tenía una mano sobre el pecho, su respiración entrecortada, mientras su esposo la miraba con una intensidad que no había estado allí antes. Nadie se movía, nadie hablaba. La sala estaba cargada de una atracción que no podían negar, un magnetismo que los mantenía clavados en sus asientos, incapaces de apartar la mirada.
Volví mi atención a Tom, mi mano moviéndose con un ritmo constante, mi boca siguiendo un compás que conocíamos de memoria. Cada caricia, cada pausa, era una nota en la sinfonía que habíamos perfeccionado con los años. Él se recostó ligeramente, sus manos descansando en los brazos del sofá, pero su cuerpo estaba vivo bajo mi toque, respondiendo a cada movimiento con una precisión que hablaba de nuestra conexión. «Eres increíble», murmuró, tan bajo que apenas lo escuché, pero sus palabras se hundieron en mí como un rayo, encendiendo algo profundo en mi interior. No estaba actuando, no estaba fingiendo. Esto era real, crudo, una verdad que no podía ser contenida. Me levanté ligeramente, mis manos aún sobre él, y lo miré a los ojos. «No tienen idea de lo que somos», dije, mi voz un susurro que resonó en la sala. «Pero ahora lo están viendo». Me incliné hacia él, mis labios rozando los suyos en un beso fugaz pero cargado de intención, antes de volver a bajar, dejando que mis movimientos hablaran por mí. La sala seguía en silencio, pero no vacía. Podía sentir sus ojos, su incredulidad, su fascinación. Y en el centro de todo estábamos Tom y yo, dos almas que se negaban a ser apagadas, que ardían con un fuego que nadie podía ignorar. Esto no era solo un espectáculo, era nuestra verdad, nuestro amor, expuesto sin miedo ni reservas, y nadie, ni Mrs. Blake ni nadie más, podía apartar la mirada. El calor entre Tom y yo había transformado la sala en un escenario donde cada respiración, cada movimiento, era un acto de desafío y devoción. El silencio que nos rodeaba ya no era solo sorpresa, era reverencia, una pausa colectiva mientras todos absorbían lo que acababan de presenciar. Mis manos aún descansaban sobre él, mi cuerpo inclinado hacia el suyo, y el eco de su suspiro seguía resonando en mi pecho como una melodía que no podía olvidar. Pero no había terminado. No estaba lista para dejar que este momento se desvaneciera en la penumbra de sus dudas. Quería que lo vieran todo, que entendieran que nuestro amor no era una reliquia del pasado, sino una fuerza viva, palpitante, imposible de contener. Me puse de pie con una lentitud deliberada, mis ojos nunca dejando los de Tom. Había una calma en su mirada, una confianza que me envolvía como un manto, pero también un brillo de anticipación, como si supiera que lo que venía sería aún más grande que lo que ya habíamos compartido. Mis dedos rozaron su mejilla por un instante, un toque suave que era tanto una despedida momentánea como una promesa de regreso. Luego, con un movimiento fluido, mis manos encontraron el borde de mi blusa. No hubo vacilación, no hubo vergüenza. Desabroché los botones uno a uno, dejando que la tela se deslizara por mis hombros y cayera al suelo como una ofrenda silenciosa. El aire fresco rozó mi piel, pero no sentí frío. El calor de los ojos de Tom, la intensidad de su mirada mientras recorría cada centímetro de mí, era suficiente para mantenerme ardiendo. Mis manos bajaron al cierre de mi falda, y con un movimiento suave la dejé caer también. El sonido de la tela al tocar el suelo rompiendo el silencio como un susurro que exigía atención. No me detuve. Una a una, las capas que me cubrían desaparecieron, hasta que no quedó nada entre nosotros, solo mi piel expuesta, vulnerable pero poderosa, un lienzo que contaba la historia de nuestro amor. Me acerqué a él, mis pasos lentos pero seguros, y me dejé caer sobre su regazo con una facilidad que hablaba de años de cercanía. Mis piernas se abrieron a ambos lados de sus caderas, mis rodillas hundiéndose en los cojines del sofá, mi cuerpo alineándose con el suyo como si estuviéramos hechos para encajar. Sus manos encontraron mis muslos al instante, sus dedos apretándose contra mi piel con una fuerza que era tanto posesiva como reverente. No había distancia entre nosotros ahora, solo calor, solo contacto, solo la verdad de lo que éramos. Miré a mi alrededor, dejando que mis ojos se encontraran con cada par que nos observaba. Mrs. Blake estaba inmóvil, sus labios entreabiertos, sus manos aferradas al borde del sofá como si necesitara algo a lo que aferrarse. Mr. Blake tenía los codos apoyados en las rodillas, su mirada fija, sus nudillos blancos de tanto apretar. Mrs. Hart respiraba entrecortadamente, una mano sobre el pecho, mientras su esposo la miraba como si acabara de redescubrirla. Nadie hablaba, nadie se atrevía a romper el hechizo. ¿Esperaban menos de nosotros?, pregunté.
Mi voz suave pero cargada de una certeza que resonó en la sala. Mis manos se deslizaron por el pecho de Tom, sintiendo la firmeza bajo su camisa, el latido de su corazón que aceleraba bajo mis dedos. Esto es lo que somos, continué, mi tono subiendo apenas lo suficiente para que todos lo oyeran. No un recuerdo, no una sombra. Somos fuego, somos vida, y no hemos terminado de arder. Tom me miró, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de orgullo y deseo que me hizo temblar. Sus manos subieron por mis costados, deteniéndose justo bajo mi pecho, sus pulgares rozando mi piel con una ternura que contrastaba con la intensidad de su agarre. «Eres todo lo que siempre he querido», murmuró, su voz baja y grave, un secreto compartido frente a todos. Y luego me atrajo hacia él, sus labios encontrando los míos en un beso que era lento, profundo, un reclamo que no dejaba lugar a dudas. Me moví sobre él, mis caderas encontrando un ritmo natural, mis muslos apretándose contra sus costados mientras mis manos se anclaban en su pecho. Cada movimiento era intencional, un baile que habíamos perfeccionado con el tiempo, una declaración de que nuestro amor no solo seguía vivo, sino que era más fuerte, más audaz, más hermoso que nunca. Su respiración se volvió más pesada, sus manos apretándome con más fuerza, y sentí cómo su cuerpo respondía al mío, cómo se entregaba a mí con la misma pasión que yo le ofrecía. Desde algún lugar detrás de mí, escuché un susurro, un «Dios mío», apenas audible, seguido de un movimiento inquieto. Pero no miré atrás. Mi mundo era Tom, la forma en que sus ojos nunca dejaban los míos, la manera en que su cuerpo se tensaba bajo mi toque, la conexión que nos unía incluso en medio de una sala llena de testigos. Me incliné hacia él, mi frente descansando contra la suya por un instante, mi aliento mezclándose con el suyo mientras seguía moviéndome, dejando que cada roce, cada caricia, hablara por nosotros. «No tienen idea de lo que somos capaces», susurré, mis labios rozando los suyos antes de apartarme lo justo para mirarlo a los ojos. Pero ahora lo están viendo. Mi voz era un canto, una promesa, una verdad que no podían ignorar. Y mientras me movía sobre él, mientras sus manos me sostenían y su calor me envolvía, supe que esto era más que un acto físico. Era nuestra declaración abierta, nuestro amor expuesto sin miedo, sin reservas, un fuego que ardía tan brillante que nadie podía apartar la mirada. El ritmo entre nosotros creció, lento pero implacable, y sentí cómo la sala se desvanecía a nuestro alrededor. No importaban las miradas, los susurros, las dudas. Solo importábamos nosotros, dos almas que se habían encontrado hace 21 años y que seguían eligiéndose cada día, cada noche, cada instante. Y mientras me perdía en él, mientras dejaba que nuestro amor llenara el espacio entre nosotros y más allá, supe que esto era solo el comienzo de lo que aún teníamos por dar. El calor entre Tom y yo había llenado la sala, un fuego que no solo ardía entre nosotros, sino que se reflejaba en los ojos de quienes nos rodeaban. Mi cuerpo aún estaba sobre el suyo, mis manos firmes contra su pecho, mis caderas moviéndose en un ritmo que era tanto una danza como una declaración. Cada roce, cada suspiro, era un eco de los 21 años que habíamos compartido, un testimonio de un amor que no se había desvanecido, sino que se había vuelto más profundo, más audaz, más nuestro. Pero mientras nosotros nos perdíamos el uno en el otro, algo había cambiado en la sala. El silencio ya no era solo asombro, era una mezcla de envidia, deseo y una comprensión tardía de lo que realmente éramos. Miré por encima de mi hombro, solo un instante, lo suficiente para captar las sombras de los demás. Mrs. Hart estaba de rodillas frente a su esposo, sus labios recorriendo su piel con una urgencia que no había mostrado antes, sus manos temblando mientras él la guiaba con una suavidad que parecía recién descubierta. Sus movimientos eran salvajes, casi desesperados, como si nuestro fuego hubiera encendido algo dormido en ellos, algo que habían olvidado que podían sentir. Mr. Hart la miraba con una intensidad que era tanto amor como asombro, sus dedos enredados en su cabello, sus respiraciones sincronizándose en un ritmo que imitaba el nuestro. A un lado, Mrs. Blake estaba rígida, sus piernas cruzadas con fuerza, su rostro enrojecido pero inescrutable. Sus ojos estaban fijos en nosotros,
pero había una tensión en ella, una lucha interna entre la incredulidad y algo más oscuro, algo que parecía envidia disfrazada de desaprobación. Mr. Blake, inclinado hacia adelante, no apartaba la mirada, sus manos apretadas entre sus rodillas, sus nudillos pálidos como si estuviera conteniendo algo que no podía nombrar. Eran la imagen de un deseo reprimido, de una vida que habían dejado enfriar mientras nosotros ardíamos frente a ellos. Y en ese momento, supe que no podían ignorarnos. Habían dudado de nosotros, y ahora no podían apartar la mirada. Volví mi atención a Tom, mi mundo, mi refugio. Sus manos estaban en mis caderas, firmes y cálidas, guiándome con una certeza que me hacía temblar. «Estás increíble», murmuró, su voz baja y ronca, un sonido que se hundió en mi pecho y encendió algo profundo dentro de mí. Me incliné hacia él, mi frente rozando la suya, mi aliento mezclándose con el suyo mientras el ritmo entre nosotros crecía, implacable y perfecto. «Ven aquí», susurró, y antes de que pudiera responder, sus brazos me rodearon, uno bajo mis hombros, otro bajo mis caderas, y con un movimiento fluido me levantó del sofá. No hubo vacilación. Me llevó al centro de la sala, sus pasos seguros, nuestra conexión intacta, y me bajó suavemente sobre la alfombra. El calor del tejido contra mi espalda era un contraste con el fuego que ardía en mi piel, y me abría a él con una facilidad instintiva, mis piernas separándose para darle espacio. Tom se arrodilló entre ellas, una mano presionando mi muslo con suavidad, la otra apoyada cerca de mis costillas, y cuando sus ojos encontraron los míos, supe que este era el momento. No había vuelta atrás, no había dudas, solo nosotros, completándonos frente a todos. Se inclinó sobre mí, su cuerpo cubriendo el mío con un peso que era deliberado, completo, su calor presionando cada rincón de mi piel. Mis piernas se envolvieron alrededor de su cintura, atrayéndolo más cerca, anclándonos a la alfombra mientras el mundo a nuestro alrededor se desvanecía. Cada movimiento suyo era una chispa, cada roce un incendio, y me arqueé hacia él sin pensar, dejando que nuestro amor nos llevara más allá. Su mano encontró mi muñeca, entrelazando nuestros dedos sobre mi cabeza, mientras la otra se aferraba a mi muslo, sosteniéndome con una fuerza silenciosa que no dejaba lugar a dudas. El ritmo creció, rápido y profundo, un crescendo que nos envolvía como una tormenta. Mi respiración se volvió irregular, mi cuerpo tensándose bajo el suyo mientras él me llenaba, me consumía, me elevaba. Podía sentir los ojos de los demás, pero ya no importaban. Mrs. Hart gemía suavemente al otro lado de la sala, su esposo perdido en ella, mientras los Blake permanecían congelados, atrapados en su propia incredulidad. Pero nosotros éramos el centro, el corazón de todo, y nada podía romperlo. «No te contengas», susurré, mi voz temblando de deseo, y Tom no lo hizo. Sus manos se cerraron alrededor de mis caderas, y el ritmo cambió, implacable, apasionado, un torrente que llenó la sala como un trueno. Mi cuerpo se tensó, mis brazos temblando mientras me aferraba a la alfombra, y entonces, como una ola que rompe contra la orilla, todo se deshizo. Un sonido escapó de mí, mitad grito, mitad suspiro, y me derrumbé bajo él, temblando, el mundo estallando en luz y calor. Tom no se detuvo. Siguió, más fuerte, más vivo, hasta que su respiración se quebró y su cuerpo se tensó contra el mío, un estremecimiento que nos unió en un instante eterno. Cuando finalmente se inclinó sobre mí, su frente descansando contra la mía, su aliento cálido rozando mis labios, supe que esto era todo. Nuestra culminación, nuestro triunfo, nuestro amor expuesto sin reservas. Miré a los demás una última vez. Mrs. Hart y su esposo estaban enredados, consumidos por su propio fuego. Mrs. Blake no parpadeaba, su rostro pálido, mientras Mr. Blake parecía haber olvidado cómo respirar. Habían dudado de nosotros y ahora no podían negarlo. Sonreí, mi mano acariciando el rostro de Tom mientras él me miraba con una ternura infinita. «Te amo», susurré, y él asintió, sus labios rozando los míos en un beso suave que sellaba todo. La sala quedó en silencio, pero el eco de nuestro amor resonaba en cada rincón. Habíamos mostrado lo que éramos y nadie podría olvidarlo. Éramos fuego, éramos vida, y juntos éramos eternos.